Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por esa razón nos encontramos todos los días buscando en las páginas eternas de la Biblia ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 5 del libro de Gálatas. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos bendigas, que nos asistas con tu palabra y que nos enseñes con tu Espíritu. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El gran tema de Gálatas es la justificación por la fe, es decir, la salvación que Dios obra en nosotros a través de los méritos de la vida, de la muerte de Jesús y que recibimos a través de la fe, aceptando, creyendo la sustitución y el lugar que Cristo tomó en nuestro lugar para redimirnos del pecado. En el capítulo 5 se nos habla de la libertad y dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. O sea, el pecado esclaviza y Él pagó la deuda del pecado para que nosotros no estemos bajo la esclavitud del pecado, sino en la libertad del Hijo de Dios. Pero entonces dice, mantengamos firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. O sea, son libres, pero manténganse firmes, cuiden la libertad, porque de lo contrario van a volver a ser esclavos. Versículo 2, escuchen bien. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. O sea, el antiguo hábito hablaba de la circuncisión como una señal de religiosidad, de fe. Y alguno podría tener una marca externa en su cuerpo, en su físico, y no tener una marca espiritual. Dios, su palabra, su mensaje, no ser nada para él. Por eso entonces dice, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. O sea, si solamente buscan una marca, una apariencia externa, eso solo no sirve de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Dice, si usted se circuncida, decía Pablo, que era un tema de discusión en aquellos días, tiene que practicar además toda la ley. Versículo 4. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia. Dice, algunos quieren justificarse no por la fe, sino por la ley. Bueno, somos salvos por lo que obedecemos. No, la Biblia enseña que tenemos que obedecer, pero la obediencia es el resultado de Cristo que vive en el corazón. Es el fruto de la fe y no es para ganar la salvación. Por eso dice, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Entonces, no es una fe muerta, es una fe que actúa mediante el amor, que se refleja en una vida que armoniza con la voluntad del Señor. Versículos 7. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? El hecho que sea por fe no significa que no tengamos un compromiso de respaldar esa fe o de evidenciar esa fe a través de la obediencia. Dice, ¿quién los estorbó? Ustedes habían entendido el tema, estaban corriendo bien, que dejaron de obedecer a la verdad. Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Dios no puede promover la desobediencia a su palabra. Versículo 9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión,
¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que estos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Dice, se mutilan una parte del cuerpo, piensan que por eso van a ser salvos. Y ahora a mí me condenan, porque si predico la circuncisión o predico la cruz de Cristo, si es por lo que hacemos, por las ceremonias, o es por la fe en la aceptación del mensaje del Señor. Versículo 13, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Llamados a ser libres. Pero una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Por eso Pablo dice, pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si alguien, mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. O sea, Jesús vino para liberarnos del pecado. Amén, gracias a Dios, es así. Pero eso no significa que nos liberó de la ley. Ahora, la ley no me salva. No, el que me salva es Cristo. Pero ahora que estoy libre, vivo como resultado de la fe, amando y obedeciendo al Señor. Y de versículo 16 en adelante, Pablo nos da la clave. ¿Cómo es que se puede vivir así? Justificados por la fe, la obediencia como resultado, una vida digna delante de Dios. Así les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, enumera algunos, ¿no? Idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si yo pienso que Jesús murió para darme la libertad de que yo haga lo que quiera con mi vida y viva en el pecado, no estoy entendiendo el plan de Dios. Él murió para librarme del pecado y de sus consecuencias, para que viva la libertad del Hijo de Dios y no me someta a la esclavitud del pecado. Por eso dice, les advierto, ahora como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu, en singular, es todo un combo, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ese es el fruto del Espíritu. Somos libres no para practicar el pecado libremente y hacernos esclavos del pecado. Somos libres para disfrutar la libertad del Hijo de Dios y porque Cristo y su Espíritu viven en nosotros, poder evidenciar estos frutos del Espíritu, este fruto del Espíritu. El amor a Dios, el amor al prójimo, la alegría de la vida, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio. No hay ley que pueda condenar estas cosas. Versículo 24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Si el Espíritu nos da vida, dejémonos guiar por la vida. Si el Espíritu de Dios nos da vida, dejémonos guiar por ese Espíritu, por su palabra, por su contenido, por sus promesas, por su mensaje. Queridos amigos y hermanos, este es un buen momento para renovar nuestro compromiso con Dios, con su palabra,
nuestra aceptación de su amor y nuestra decisión a ser fieles con ese amor. Ahora vamos a orar. Señor, gracias por la libertad que nos das, por la muerte de Jesús. Pero entendemos que esta libertad no es para hacer lo que queremos y transformarnos en esclavos del pecado, sino para vivir en armonía con tu voluntad y disfrutar de la libertad de un Hijo de Dios. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos y danos fuerzas para hacer siempre tu voluntad. Todo te pido y todo te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias. Les envío un abrazo y nos reencontramos mañana, si Dios quiere.